Desde el año 1990 la OMS empezó a hablar de cuidado paliativo. Era una definición muy amplia donde decía que era un cuidado total o activo del paciente cuya enfermedad no respondía a cualquier tratamiento curativo. Esto fue evolucionando, pero las estrategias con las cuales se inició este proceso, al menos este concepto, permitieron al final mejorar la calidad de vida de los pacientes, aliviar la angustia del paciente y su familia, comunidad de trabajo. Y es crucial dentro de este proceso que se haga un control experto de los síntomas, acompañado de un apoyo psicosocial, orientación, asesoramiento y asistencia en la toma de decisiones médicas complejas que se presentan siempre en los pacientes que tienen patologías crónicas en sus procesos terminales. Debe estar disponible para todos los pacientes con enfermedades crónicas graves o que limitan su vida, independiente de su diagnóstico o pronóstico. Y se debe brindar siempre cuidados paliativos desde el momento del diagnóstico junto con los esfuerzos curativos. Esta definición amplia que nos permitió llegar hoy en día a la definición completa que tenemos, que es el cuidado paliativo, es un enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familia, que se enfrenta con una enfermedad avanzada y progresiva a través de la prevención, alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana, la evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos, espirituales. Empezamos a entender al ser humano como un todo y no solamente como un paciente que tenía síntomas físicos. Los avances médicos han permitido que en el día de hoy tengamos pacientes mucho más ancianos. Hay un aumento impresionante en la longevidad humana. En el año 1900 la edad media de muerte de los pacientes eran los 50 años y las enfermedades infecciosas la principal causa de muerte. Esto ha ido cambiando. 100 años después empezamos a hablar de las enfermedades cardíacas, el cáncer y los accidentes cerebrovasculares como principal causa de muerte, y la edad media eran los 76 años. En la actualidad los pacientes fallecen mucho más tarde y la muerte no es un acontecimiento esperado, sino generalmente puede tener un periodo largo de una enfermedad crónica con discapacidad progresiva que puede durar años e incluso décadas. Esos avances en la medicina han cambiado el papel de la medicina. En la primera mitad del siglo XX había pocas terapias médicas disponibles. Actualmente tenemos todas las terapias médicas disponibles para la mayoría de nuestros pacientes y cambiamos esto que pasaba antiguamente, que las personas morían o tenían un alivio de su enfermedad independiente de las intervenciones médicas. La enfermedad seguía su curso natural, por decirlo así. El papel de los profesionales médicos y de enfermería en esa época era el mismo que sigue siendo en este momento, que era acompañar al paciente, brindar alivio y dar un pronóstico en el caso que sea posible hacerlo. Los productos farmacéuticos que se utilizaban o que fueron apareciendo en esa época eran un poco más limitados, se consideraban totalmente paliativos, productos farmacéuticos que todavía utilizamos, los analgésicos, los opioides, los medicamentos antihipertensivos, los antibióticos, medicamentos que, si entendemos claramente, no dan un tratamiento curativo, sino paliativo. ¿Qué pasa con toda la evolución de la medicina? Que empezamos a ver solamente exitosos los tratamientos de curación. Eso es el éxito no solamente para el paciente, la familia, sino para el médico, donde la curación de la enfermedad es lo que esperamos. Y nos olvidamos que la muerte es algo inevitable e inherente a todos los seres humanos. Y vemos la muerte como un fracaso de la atención médica. Esta perspectiva de que la muerte no es lo que deseamos persiste a pesar de que la medicina moderna realmente no cura. Realmente la medicina moderna lo que cura es menos del 20% y lo que hacemos todos los días es paliar los pacientes. El lugar de la muerte también ha cambiado, a pesar de que todos preferimos morir en el lugar donde nacimos, que es nuestra casa. La mayoría de las muertes en Estados Unidos ocurren actualmente en las instituciones hospitalarias y en las residencias para ancianos. El 90% de los pacientes americanos refieren que el lugar donde preferían morir es en su casa, pero también esto habla bien del crecimiento de las instituciones hospitalarias, porque tenemos instituciones hospitalarias que ofrecen atención mucho más complejas, mucho más invasivas, por decirlo así, y que en algunos casos garantiza la curación de los pacientes. Este estudio es importante, este estudio se publicó en JAMA en el año 1995 y es importante por dos cosas. Primero, por el número de pacientes que logró captar al final de la vida, fueron 4.301 pacientes gravemente enfermos en los últimos 6 meses de vida en 5 centros médicos académicos de alta calidad en Estados Unidos, y lo que buscaba evaluar era comprender el pronóstico de los pacientes, la preferencia del paciente y los riesgos del tratamiento.
mediante diferentes indicadores de la calidad de la atención al final de la vida, dio como resultado unos hallazgos inquietantes que a pesar de que el estudio es del 95, yo creo que todavía sigue vigente, por lo que la información que nos brinda. ¿Qué es importante? Primero, que hay un desconocimiento de la parte médica, a pesar de que nuestros pacientes en ese proceso preferían evitar la reanimación. El 50% de las veces los médicos desconocían la preferencia del paciente. El 38% de los pacientes que hacían parte del estudio pasó más de 10 días en una unidad de cuidado intensivo, en un promedio de 8 días, estuvo inconsciente o con ventilación mecánica, y todos conocemos lo que es estar en una unidad de cuidado intensivo, al menos todos los que trabajamos en el área médica. Los últimos 3 días de vida, la percepción de la familia era que el paciente había sufrido mucho y que el dolor era moderado a severo, con difícil control, a pesar de un tratamiento activo por la parte médica, y 1/3 de las familias perdieron la mayoría o totalidad de sus ahorros durante el proceso de enfermedad. ¿Qué espera el paciente de nosotros? ¿Qué espera el paciente del sistema de atención médica? Primero, un adecuado control de los síntomas, que no se prolongue inadecuadamente la vida, que la muerte sea una muerte tranquila, que se logre una sensación de control de la enfermedad, de las relaciones psicosociales que pueda tener el paciente, fortalecer la relación con los seres queridos en este proceso final, y que no se sobrecargue al paciente con procedimientos innecesarios en este proceso. A pesar de que esto es lo que prefiere el paciente, actualmente hay una discordancia entre lo que recibe el paciente y lo que realmente desea. Desde el año 1970, grupos de médicos y profesionales que atendían pacientes al final de la vida empezaron a crear los lineamientos modernos de lo que es el cuidado paliativo. En Inglaterra, todos conocemos pues, los que tenemos que ver con la atención oncológica, Cicely Saunders, que es fue una de las pioneras del cuidado paliativo, fue la creadora de este hospicio de San Cristóbal en Inglaterra, y da los lineamientos actuales del cuidado paliativo, todo centrado en brindar una atención integral, compasiva y competente para aliviar el sufrimiento de paciente y familia. Promocionar la calidad de vida de los pacientes. No estaban de acuerdo con la eutanasia, muchos de los paliatistas no estamos de acuerdo con el proceso de eutanasia. Los equipos interdisciplinarios empezaron a crear, a tener mucha fuerza en la atención de pacientes al final de la vida, y son pilar fundamental de la atención actualmente. Y el plan de tratamiento de cada paciente debería ir acorde no solamente con las expectativas de vida, con el tratamiento médico, sino teniendo en cuenta los valores y preferencias de cada uno de los pacientes. Muchos otros hospitales a nivel mundial se sumaron a este movimiento de cuidado paliativo, y varios hospitales en Nueva York, en Londres y en Canadá siguieron el modelo de atención centrado en el acompañamiento al final del paciente. ¿Cuál es el papel del cuidado paliativo hospitalario, que era como el centro de la charla? ¿O qué espera las instituciones hospitalarias de lo que hacemos? Que haya un control experto de los síntomas, especialmente el dolor, que es el más visible, si bien no es el más importante, es el que más se nota. Que haya un canal de comunicación constante entre paciente, familia, personal médico y personal adscrito a la atención del paciente, que permite una toma de decisiones en el proceso final, que a veces son difíciles de tomar, todo basado en los principios de ética y de acompañamiento que se requiere en este proceso. Que haya una coordinación entre los proveedores de la atención médica, que el paciente sea el centro de la atención y se permitan tomar decisiones de acuerdo a las preferencias del paciente, de acuerdo a las expectativas de vida, el pronóstico y las indicaciones o terapias que estén basadas en la evidencia en el momento de la atención del paciente. Facilitar que las transiciones de los pacientes entre los diferentes entornos de atención, debemos salir del entorno hospitalario a veces al entorno ambulatorio, que sigue siendo el mejor lugar para atención de nuestros pacientes. Que haya una satisfacción del paciente y sus familias con el tratamiento que está recibiendo. Reducir la carga de casos complejos, que hace que los pacientes a veces estén con estancias prolongadas por inadecuado control de síntomas. Aplicar un enfoque más sistemático a pacientes atípicos, pacientes que por una condición psicosocial o médica tienen permanencias prolongadas. Promover el uso más apropiado del recurso hospitalario, que esto es algo importante con el sistema de salud actual, que tenemos ciertas limitaciones económicas, y cumplir con todos los requisitos de calidad, capacidad y acreditación en salud en todas las instituciones, teniendo en cuenta que la seguridad del paciente, el manejo del dolor y el cuidado paliativo es un ente importante en la atención de calidad.
Hay diferentes modelos de atención de cuidado paliativo. Algunas instituciones solo necesitan el modelo consultivo, donde lo que se busca es dar acompañamiento, información, crear conciencia de la necesidad y el tratamiento humanizado de pacientes. Hay instituciones como la nuestra que necesitan un tratamiento o un acompañamiento más activo, porque debemos asumir la responsabilidad del cuidado del paciente junto con otras especialidades. En cuidado paliativo no buscamos dejar de hacer, sino acompañar en ese hacer, buscando el bienestar del paciente y el mejor tratamiento disponible de acuerdo a la patología. La cultura de cada institución dicta el modelo. Es clave adoptar un papel compatible con la institución donde queremos crear el modelo de cuidado paliativo, y además que esto tiene que ser dinámico y debe ir cambiando de acuerdo a los cambios institucionales y a los cambios de la norma también. Deben cubrir la atención en todos los momentos de atención del paciente, desde el mismo diagnóstico, si el paciente está sintomático, si tiene una enfermedad crónica grave o potencialmente mortal, el paciente debe estar acompañado por el grupo de cuidado paliativo y simultáneamente debe acompañar los tratamientos curativos para que en un momento dado se pueda hacer una migración del tratamiento curativo al paliativo y que no sea algo traumático. El modelo de atención de la Liga de Lucha contra el Cáncer Risaralda es un modelo de atención integral basado en el sistema de acreditación de New Health Foundation, que es el método New PALEX, donde salimos desde la atención del paciente y familia hacia la comunidad, hacia el gestor comunitario, que permite una intervención mucho más activa y dinámica con todos los recursos que pueda tener la comunidad que nos pueda apoyar en el proceso de atención de ellos. Y es un sistema continuo que tiene que tener una comunicación fluida que permita pues generar mejor calidad de vida en la atención. ¿Cuál es la prevalencia e impacto de los programas de cuidado paliativo hospitalario? Se hizo una encuesta aleatoria en 100 hospitales donde el 26% de ellos tenían servicios de consulta o unidades de internación y el 7% tenían tanto consulta como valoración intrahospitalaria. De los 4.797 hospitales que respondieron a esta encuesta en el año 1998, el 36% tenían servicios para manejo del dolor y 15% tenían servicios al final de la vida. 4 años después hubo un incremento donde el 45% de los hospitales tenían atención al final de la vida y 30% programas de cuidado paliativo. Los principales motivos de consulta en estas unidades hospitalarias son el manejo del dolor, buscar una adecuada comunicación que garantice un entendimiento del proceso de atención dentro del ámbito intrahospitalario, manejo de síntomas y buscar opciones de alta y que el paciente tenga su final de vida en el domicilio. En Colombia, ¿cómo estamos? En el año 2022 teníamos el 29% de las instituciones a nivel nacional tienen grupos de cuidado paliativo intrahospitalario. En Risaralda 19 instituciones tienen el servicio. ¿Qué desventajas tenemos? El mito del cuidado paliativo, que realmente algunos pacientes, familiares e incluso personal médico piensan que hay una creencia generalizada que el cuidado paliativo acelera el proceso de muerte, que el paciente que ingresa a un programa de cuidado paliativo va a fallecer prontamente, y ningún estudio ha demostrado una ventaja en la supervivencia de los pacientes con síntomas subtratados, o sea, no tratar los pacientes no aumenta los días de sobrevida del paciente. Algunos estudios han informado que hay una ventaja de supervivencia entre los pacientes que reciben el tratamiento más intensivo de los síntomas, aunque pues sería prematuro concluir realmente que el cuidado paliativo puede prolongar la vida, pero lo que sí podemos determinar es que el cuidado paliativo mejora la calidad de atención al final y que no acelera el proceso de muerte. Que es importante también medir en los sistemas de salud actuales el impacto económico que tienen los servicios de cuidado paliativo, estudiar el impacto fiscal de cada intervención paliativa a veces no es fácil porque son muchos los profesionales que actúan en esta intervención, no solamente es el médico paliativista, pero lo que sí clínicamente vemos es que mejoran los síntomas de los pacientes y tienen un impacto positivo en la educación de los médicos y en el proceso de humanización médica también. Los servicios de cuidado paliativo dedican un tiempo considerable a asesorar a los pacientes, a la familia en la toma de decisiones y buscando otras alternativas de tratamiento ante una enfermedad grave y no necesariamente el uso de terapias que son de alto costo. Pero a veces no podemos medir el impacto porque no podemos medir el impacto de la comunicación, del tiempo que gasta el profesional tratando de explicar qué intervenciones tiene, y vuelvo, repito, no es un proceso que lo hace solo el médico paliativista, sino todos los profesionales que hacen parte de los grupos interdisciplinarios.
nutrición, psicología, trabajo social, entre otros profesionales que son muy importantes en este proceso. Ya cuantificando el impacto fiscal que puedan tener estos grupos, lo que sí se ve es que hay una reducción de la estancia hospitalaria, en la unidad de cuidado intensivo también hay una reducción del tiempo del paciente en cuidado intensivo y se ve un uso más apropiado de terapias de alta tecnología y ningún aumento en la mortalidad ajustado al riesgo asociado con la ética. Este estudio que habla de los costos y cargos de los pacientes en una unidad de cuidado intensivo en el Hospital de Virginia, las conclusiones que da al final del estudio es que hay una reducción de los costos y cargos diarios en un 66%, comparado con los pacientes que son atendidos en otro lugar de la misma institución. Hay una reducción de la estancia hospitalaria y de UCI de 4.8 días y los pacientes con una estancia en la UCI mayor de 14 días tuvieron una reducción media de la estancia en UCI de 10 días en comparación con los pacientes del grupo de control que se incluyeron en este estudio. Hay unos beneficios adicionales que tienen un impacto fiscal que, como decía, no es fácil medir las intervenciones de comunicación y esa comunicación fluida de manera constante, cálida con el paciente, a veces aclara los objetivos de la atención lo suficientemente como para que el paciente y la familia tomen una decisión de abandonar el hospital y que el sitio de atención sea su domicilio y así se reduzca el número de muertes a nivel de una institución intrahospitalaria. ¿Qué barreras tenemos actualmente para los grupos de cuidado paliativo? La primera limitación es económica. El costo de crear nuevos grupos de cuidado paliativo es muy alto. Es una necesidad, pero a veces no podemos hacer ese esfuerzo en algunas instituciones. Hay unas cuestiones culturales que impiden que haya una derivación oportuna a los servicios de cuidado paliativo. El paciente llega muy tarde, llega en etapas finales. La educación al personal médico, los cuidados al final de la vida es muy pobre. Ninguna institución universitaria tiene dentro de su pensum académico como obligación la atención o el aprendizaje de la atención del paciente al cuidado del cuidado al final de la vida. Actualmente la cultura que nosotros tenemos es que celebramos la actividad, los logros, la juventud y negamos la muerte como proceso de nuestra vida misma y los pacientes y familias suelen buscar terapias onerosas y cuestionablemente efectivas de alto costo en lugar de enfrentar la simple verdad que la vida puede estar llegando a su fin natural y que lo ideal sería que se acompañe de una manera natural y con calidad de atención. Por estas razones, con estas barreras, la consulta menudo se difiere hasta los últimos días o horas de vida. La mayoría de las instituciones que atienden pacientes oncológicos tienen este problema. En la Liga se ha hecho el esfuerzo para que esa atención sea de manera oportuna con todos los pacientes que tienen un diagnóstico oncológico desde el inicio. La administración de la terapia simultánea modificadora de la enfermedad, el tratamiento activo oncológico debe estar siempre acompañado de cuidado paliativo para que en un momento dado, de acuerdo al curso de la enfermedad, el paciente pueda fluir sin ningún problema de una atención curativa a una atención paliativa y que lo entienda perfectamente. ¿Qué es importante para desarrollar programas exitosos en cuidado paliativo? Que se planifiquen bien, que se realicen de acuerdo a la misión y visión de las instituciones, de acuerdo a las necesidades puntuales de cada institución. Se debe diseñar un programa de acuerdo al tipo de pacientes, de acuerdo al nivel de atención. No es lo mismo un grupo de cuidado paliativo en un nivel de atención primario a una institución como la Liga que tiene pacientes de tercer y cuarto nivel. Y debemos tener en cuenta dentro de este proceso de planeación que la financiación, la interdependencia institucional y la fortaleza que tenga la institución para potenciar esos procesos durante la integración de los programas de cuidado paliativo. Los elementos que son importantes para estos programas de cuidado paliativo hospitalario, los miembros del equipo, deben generar confianza, un apoyo a un programa, integrar otras especialidades y recordar que el apoyo psicosocial y espiritual es importante dentro del concepto y dentro de la evaluación de los pacientes. Las habilidades que debe tener este grupo, es una evaluación médica compleja, deben tener un conocimiento de la patología oncológica, en nuestro caso que son el 90% de los pacientes que manejamos en cuidado paliativo en la Liga, el manejo experto del dolor y los otros síntomas en los que esperan los otros colegas y los pacientes que hagan parte de este grupo, una capacidad de comunicación constante para abordar decisiones difíciles, permitir la planificación sofisticada del alta del paciente, que a veces no es tan sencillo planificar la atención del paciente en el domicilio de acuerdo a las comorbilidades o de acuerdo a los síntomas que está presentando,
y siempre brindar capacidad para brindar continuidad en la atención en cualquier entorno donde se encuentre el paciente. Esos grupos de cuidado paliativo deben tener una capacitación constante, un entrenamiento especial y una experiencia laboral en cuidado paliativo para que puedan entender de qué estamos hablando. La estructura y función del equipo es un equipo interdisciplinario, es lo que nos determina el método de atención NewPALS, que es el que tenemos actualmente en proceso de acreditación en la liga, donde la enfermera clínica especializada es la líder del proceso, acompañada de un médico que tiene la experticia para manejar pacientes de cuidado paliativo, trabajo social que nos hace el enlace con la parte psicosocial y la carga social que acompaña al paciente con cualquier enfermedad, y puede ser una enfermedad crónica. Y los profesionales aliados son todos los profesionales que intervienen en la atención del paciente, químicos farmacéuticos, nutricionistas, toda la parte espiritual que debe estar a la mano del paciente, el apoyo psicosocial y otras terapeutas, otras especialistas en terapia física, terapia respiratoria y otras especialidades clínicas como oncología y radioterapia. Las unidades de cuidado paliativo es una iniciativa que hay que apoyar, son modelos de atención de excelencia, la atención clínica, donde se puede brindar una atención humanizada, continua, con un personal que entiende lo que es el proceso final de la vida y además que genera un proceso de educación constante para los otros profesionales, y lo que es más importante, que alivia la angustia y sufrimiento del paciente en la familia y le da mayor tranquilidad al médico tratante para que pueda continuar con su proceso de atención del paciente en ciertas situaciones. Esa relación casa-hospital debemos tener ese canal de comunicación. Un grupo de cuidado paliativo hospitalario debe tener una extensión domiciliaria que permita ir más allá de las paredes de un hospital, debe estar aliado con un grupo de atención médica domiciliaria que tenga conocimiento de la atención de este tipo de pacientes y, lo que es más importante, el apoyo de la comunidad, que es tan relevante en este proceso final. Lo importante es que esta colaboración beneficia tanto a pacientes y familia, y algo que a veces nos olvida es la familia en el proceso de duelo, que debe estar hasta un año después de que el paciente fallece. En conclusión, el cuidado paliativo es un deber que tenemos como institución, en este caso de tratamiento de pacientes oncológicos. Es una obligación que tenemos para tratar de aliviar esa carga de angustia física, emocional y social y espiritual que genera la enfermedad. Y la atención de este proceso requiere conocimiento, empatía, compasión y respeto por el paciente. Los equipos interdisciplinarios son una herramienta fundamental y necesaria en lograr que ese proceso final sea lo menos doloroso posible para el paciente y su familia. Debemos integrar al paciente, familia, hospital, domicilio y comunidad. Muchas gracias.